video anterior realizamos los brazos y las piernas. En esta segunda parte vamos a continuar con la unión de todo, de las piernas al cuerpo y luego también de los brazos. Así que si aún no ha visto el video tutorial anterior, cheque en la descripción de este video que le estaré compartiendo el enlace. Si por el contrario está al día, pues continuemos. Comencemos por la pancita de la centaura utilizando la misma hilaza color canela fuerte, la misma que ya hemos utilizado antes en las piernas. E iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, así hasta tener un total de 16. Intente que estas cadenas no queden demasiado sueltas para que cuando tejamos los puntos encima de ellas, pues no se creen agujeros por debajo de la pancita. Vamos a estar iniciando a partir de la segunda, 1 y 2. En esta de aquí, en esta segunda, vamos a iniciar con 8 puntos bajos. Un punto bajo. 2. Les recomiendo que coloque un marcador en esta cadena número 16 que hicimos al inicio. En ella estaremos trabajando los últimos puntos de esta ronda, ¿ok? Ya llevo 2 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego de 8 puntos bajos le siguen 6 medios puntos altos. Un medio punto alto, 2, 3, 4, 5 y 6. Le ha de quedar una cadenita restante. En ella realizaremos 6 medios puntos altos más, pero todos en la misma cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Por el otro lado de las cadenas vamos a realizar 6 medios puntos altos, cada uno en la base de los medios puntos altos anteriores. Un medio punto alto, tomando esta hebrita que dejamos libre de la cadena. 2, 3, 4, 5 y 6. Note cómo a su vez estoy escondiendo, asegurando esta hebrita. Ya está listo. Después de 6 medios puntos altos, 8 puntitos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la cadena que pedí, por favor, marcada en la número 16 de las del inicio, en ella vamos a realizar 3 puntitos bajos juntos. Es lo mismo que un aumento triple. 1, 2 y 3. Y habremos terminado esta primera ronda con un total de 37 puntos. Para continuar con la ronda número 2 vamos a colocar marcador, ya que sí estaremos trabajando en espiral, siempre en espiral, excepto que yo les diga que cierren alguna ronda. Iniciaremos esta ronda número 2 con 15 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener 15. Luego de 15 puntos bajos le siguen 4 aumentos. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Luego de 4 aumentos le siguen 15 puntos bajos más en este lado. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 15.
Luego de los 15 puntos bajos en este ladito, vamos a realizar 3 aumentos en los 3 puntitos que nos quedan. Un aumento. El segundo. Y el tercero. Y habremos terminado esta ronda número 2 con un total de 44 puntos. Comencemos la ronda número 3 con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego de 8 puntos bajos, 8 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le siguen 6 aumentos de medios puntos altos. 6. Un medio punto alto, otro más en el mismo lugar y este sería el primero. Necesitamos 5 más. 2, 3, 4, 5 y 6. Luego de los 6 aumentos de medios puntos altos, le siguen 8 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego 9 puntos bajos. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 4 aumentos. Un aumento. 2, 3 y 4. Y para completar la ronda en el puntito que nos queda, un punto bajo. Y habremos terminado esta ronda número 3 con un total de 54 puntos. Preste mucha atención en la siguiente ronda, que es la número 4, pues ya estaremos uniendo las patitas delanteras, solamente las patitas delanteras. Iniciemos esta ronda número 4 con 16 puntos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 16. Luego de los 16 puntos bajos, uniremos la primera piernita delantera, ¿ok? Vamos a asegurarnos siempre de que esta curvita que tenemos en este casco siempre quede hacia el frente, lo más al frente posible. Así que vamos a ir aplastando la piernita desde abajo, asegurándonos que esto quede hacia enfrente. Y en los 4 puntitos que más pegaditos nos queden al cuerpo, ahí estaremos trabajando. Voy a tomar este de aquí, ¿ok? Si una vez usted termina los 4 puntos de unión, nota que no quedó derecho, pues lo vuelve a hacer. ¿Ok? Entonces, un puntito de la pierna y uno del cuerpo. Y el de la pierna, vea que es de adentro hacia afuera de la pierna. Es muy importante esto. Así vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Que cuando usted levante la pancita y coloque la piernita sobre su mesa, pues se vea lo más derechita posible, porque así quedará luego, ¿ok? Cuando usted la mira de frente, se vea derechito. Ahora es cuando los alambres comienzan a estorbar, pero nosotros lo vamos a hacer con mucha paciencia. Yo lo estoy haciendo, así que si yo lo estoy haciendo, usted también puede. Luego de estos 4 puntos bajos, uniendo la primera piernita, realizaremos 4 aumentos. Aumento. 2, 3
y 4. Y terminado estos 4 aumentos, vamos a tomar otra piernita y realizaremos 4 puntos bajos uniendo. En esta ocasión, lo mismo. Se asegura de que quede siempre mirando hacia enfrente y agarra los 4 punticos que más al frente, que más pegados estén a este lateral. Así. 4 puntitos bajos uniendo. 1, 2, 3 y 4. Que cuando lo coloque en su mesa, pues se vea lo más derechito posible. Si nota que está un poquito ligeramente como virado, vea que yo lo coloco así y se ve como virado. Todo esto luego que lo rellenemos y todo, pues ya toma más forma, ¿ok? Pero sí lo más derechito posible. Note que si le queda como a mí, yo considero que está bien. De lo contrario, si desea mover los puntos, puede hacerlo, pero no les recomiendo que lo haga ahora. Inténtelo tal cual como yo y si más adelante ve que eso no va a tener arreglo, entonces lo cambia. Pero les recomiendo que siga exactamente los pasos como yo y va a lograr su centaura, ¿ok? Luego de estos 4 puntos bajos uniendo, vamos a realizar 19 puntitos bajos. 19. 1, 2, 3, 4, así hasta tener 19 puntos bajos. Luego de 19 puntos bajos le siguen 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Y para completar la ronda en los 3 puntos que nos quedan, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y habremos terminado esta ronda número 4 con un total de 62 puntos. Así se ve por la parte baja. ¿Ok? Así tal cual. Y así por la parte de arriba. Comencemos la ronda número 5 con 16 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener 16. Mucha paciencia con los alambres, ¿ok? 16 puntitos bajos. Luego le siguen 8 puntos bajos en los 8 que nos han quedado en la pierna. Asegúrese de iniciar en el siguiente que tiene libre, ¿ok? Tiene que trabajar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le siguen 2 puntos bajos. Asegúrese de dejar 4 puntos aquí libres que fueron los de la unión. En ellos no vamos a trabajar 1, 2, 3, 4. Este no, es 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos el primero. Recuerde que aquí en el frente tenemos 8 puntos para trabajar, así que iniciemos con 2 puntos bajos. 1, 2, luego le siguen 4 aumentos. 1, 2, 3, 4 y luego 2 puntos bajos. 1 y 2. Le siguen 8 puntos bajos en esta otra piernita. Así ha quedado en el frente. 8 puntitos bajos en esta pierna, en los puntos libres. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego de 8 puntos bajos en esta pierna, vamos a realizar 21 puntos bajos en este lado. 21. Asegúrese de dejar 4. 1, 2, 3, 4. Aquí tengo el primero para trabajar. ¿Ok? 21. 1, 2. Así continuaré realizando puntos bajos, un total de 21. Luego de 21 puntos bajos le siguen 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Y para completar esta ronda, 5 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y habremos terminado esta ronda número 5 con un total de 78 puntos. Así se ve por debajo y así va quedando por encima. Y vean cómo ya no se nota tan virado. O sea, hay que confiar en el proceso. Le siguen las rondas número 6 y 7. Cada una con 78 puntos bajos. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 78 en esta ronda número 6 y 78 más en la ronda número 7. Y por supuesto que aquí va a venir trabajando hasta aquí y los puntos en esta pierna y luego en el frente. O sea, ya en esta área ya no va a trabajar más. He terminado las rondas 6 y 7. En la ronda número 8. Vamos a estar iniciando con 60 puntos bajos. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 60, más ni menos, 60 puntos bajos necesita contar. Una vez terminados los 60 puntos, aquí están los 60 puntos, vamos a unir las piernitas traseras. Nos han de quedar 18 puntos en total aquí restantes, 9 para cada piernita. Y cuando usted mire esta línea del marcador de cada inicio y final de las rondas, con donde ha terminado los 60 puntos, ha de verse así, lo más parejito posible, ¿ok? Para que las piernitas nos queden bien atrás. Entonces, para unir las piernitas, necesitamos buscar que mire lo más adelante posible. Así se ve desde el perfil, así desde arribita, desde enfrente. Es importante que cuando usted una la piernita, que haga esto simulando una unión, que usted sienta que queda mirando hacia enfrente la piernita. ¿Okay? Es muy importante este detalle, porque así como lo una será lo que obtendremos, el resultado que obtendremos después. Entonces vamos a estar tomando el puntito que más cerquita esté de aquí del cuerpo, después que usted lo posicione y sienta que es ahí. Un puntito de la pierna y otro del cuerpo. Y vamos a hacer el primer puntito. Pues que haga el primer puntito, le sigue mirando, ¿ok? Que mire hacia enfrente. No queremos que se abra hacia afuera, sino que mire hacia enfrente. Después que terminemos los 9 puntos, también vamos a verificar que siga mirando hacia enfrente. Es muy importante. Entonces ya hice un punto bajo uniendo y necesito realizar un total de 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a hacer una cadena a modo de asegurar. ¿Por qué? Porque necesitamos colocar la piernita así y ahí es donde usted va a notar si realmente se ve derecha. Si aún se sigue viendo derecha, es la posición ideal. Pero si usted nota que, por ejemplo, le queda así virada, entonces debe mover los puntos, ¿vale? Aquí fue donde yo hice el cierre perfecto. Si contamos a partir del cierre perfecto, sin contar el cierre
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el punto bajo número 8 me quedó el punto bajo número 9 de la unión. Es una idea que le doy, ¿ok? Para darle específicamente cómo me ha quedado a mí. Pero no significa que para usted tenga que ser igual. Si tiene ligeros puntos de diferencia, está bien. Lo más importante es que cuando usted le mire, se vea derecho, ¿ok? Se vea que va tomando forma, se vea que está bien la posición de 4 patitas, ¿ok? Entonces, muy importante, me han quedado después del cierre invisible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el punto bajo número 8 me ha quedado el punto bajo número 9 de la unión, ¿ok? Por ahí usted puede hacer sus cálculos y ver si de ese modo le queda tal cual. Entonces, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 8, ¿verdad? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Podría decirse que iniciando en el punto bajo número 16, sin contar el cierre invisible, comenzando en el punto bajo número 16, para esta piernita podría quedarle la unión como a mí. Repito otra vez, no necesariamente tiene que ser igual para usted. Lo más importante es que queden derechas, ¿vale? Entonces, volvemos a colocar el gancho, pues vamos a unir la siguiente pierna. Y acá pues es lo contrario, porque necesitamos que esta piernita mire hacia este frente, ¿ok? Y van a molestar los alambres, sí, ya sé, parte del proceso, así que mucha paciencia. Lo que haremos será asegurarnos de que mire hacia enfrente. Lo vamos a posicionar más o menos ahí, que más o menos se vean iguales, y ahí donde quede vamos a tomar el puntito que más cerquita esté del punto bajo siguiente del cuerpo, ¿vale? Déjame mostrarle muy bien qué puntos estoy tomando aquí. Uno de la pierna, de adentro hacia afuera de la pierna, y luego el siguiente que tenemos para trabajar en el cuerpo, ¿ok? Y así vamos a realizar 9 puntos bajos más uniendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena para asegurar temporalmente y veamos cómo se ve la piernita. ¿Ok? Pues yo la veo bastante derecha. De no verla así, deshago y vuelvo a posicionarla. Pero siento que sí. Cuando la mire desde un lateral, usted la va a ver así, ¿cierto? Así la va a ver desde un lateral. Desde arriba, así se ha de ver el cuerpo hasta el momento. Desde el otro lateral, así se va a ver. Tiene que verla lo más derechito posible. Incluso, colóquela en su mesa. Ha de sostenerse bastante bien si usted le acomoda bien porque no tiene mucho soporte, aún no tiene relleno suficiente, pero que se quede en 4 patitas, pues porque es precisamente lo que estamos buscando, que finalmente se quede. Aunque no hayamos continuado con el cuerpo aún, ya debería quedarse si está bien posicionado. ¿Ok? Es un modo de verificar. Y ahora sí, pues vamos a continuar. Desde la ronda 9 y hasta la 14 estaremos realizando 112 puntos bajos en cada ronda. Vamos a estar iniciando por aquí, todo el frente. Cuando lleguemos a esta pierna realizaremos en una pierna 26 puntos bajos y en la siguiente 26 puntos bajos más. 60 más 26 dos veces son los 112 puntos para la ronda número 9. Y luego en la 10 y hasta la 14, 112 puntos en cada una. Y por supuesto que yo le voy a ir mostrando un poco la primera ronda de 112 puntos. Se la voy a ir mostrando en los momentos más importantes para que usted vea que es bien simple. Aquí simplemente voy a comenzar puntitos bajos. Recuerden que en la ronda anterior hicimos 60 al inicio. Bueno, voy a estar realizando puntitos bajos hasta realizar 60,
que llegaríamos entonces hasta aquí. Haríamos toda esta área. Hasta aquí, 60 puntos bajos para iniciar. Luego de los 60 puntos bajos, aquí siguen los 26 de esta pierna. Vean, en este punto ya se trabajó. Entonces el que sigue es este de aquí. Ajuste bien la puntada. Un punto bajo, 2, y así continuaré hasta terminar esta piernita. En esta piernita tenemos 26 puntitos para realizar. 24 puntos, 25, 26. Y le siguen 26 puntos bajos más en esta otra piernita para terminar la ronda. En este punto ya se trabajó, el que sigue es este de aquí. Sí, nos va a quedar un pequeño agujero que luego con unas puntaditas verá que fácil lo vamos a cerrar. Ya llevo un punto bajo, 2, 3 y así continuaré hasta realizar 26 puntos en esta piernita. 60 más 26 más 26 son los 112. Y así, en las siguientes rondas, la 11, la 12, la 13 y la 14. Desde la 10 hasta la 14 realice 112 puntos bajos en cada ronda. Ya he tejido desde la ronda número 10 y hasta la 14 los 112 puntos bajos en cada ronda. Continuemos con la ronda número 15 y estaremos iniciando con 24 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener 24. Solo 24 al inicio de esta ronda 15. Luego de 24 puntos bajos, repitamos 4 veces un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y le sigue una disminución. Esta sería la primera repetición. Un punto bajo, una disminución, la segunda repetición, un punto bajo, una disminución, la tercera y una última repetición de un punto bajo y una disminución. Estas 4 repeticiones siempre han de quedarle en el frente del pechito. Entonces, luego de estas 4 repeticiones vamos a realizar 26 puntos bajos. 26, solo 26. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener un total de 26. Luego de los 26 puntos bajos vamos a hacer 8 repeticiones de 4 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Son 8 repeticiones de 4 puntos bajos y una disminución, así que realizaré 7 más y antes de completar la ronda nos quedarán 2 puntos. Luego de las 8 repeticiones, en los 2 puntitos que nos han quedado, 2 puntos bajos. 1 y 2. Y habremos terminado esta ronda 15 con un total de 100 puntos. En la ronda número 16 precisamente vamos a realizar 100 puntos bajos, sin disminuciones, sin aumentos, solo 100 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar toda la ronda. En la ronda número 17 iniciemos con 58 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener un total de 58. Luego de los 58 puntos bajos voy a repetir 8 veces 3 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3 y luego le sigue una disminución. Son 8 repeticiones en total de 3 puntos y una disminución, así que yo lo voy a repetir 7 veces más y me van a quedar 2 puntitos restantes para completar la ronda. Y luego de las 8 repeticiones de 3 puntos y una disminución, en los 2 puntitos que nos han quedado, hagamos 2 puntos bajos. 1 y 2.
Y habremos completado esta ronda 17 con un total de 92 puntos. Continuemos con la ronda número 18, donde ya comenzaremos los cambios de color para lo que es la parte humana. Iniciaremos esta ronda 18 con 12 puntos. Solo 12 puntos. 1, 2, y así hasta tener un total de 12 puntos con esta hilaza, con el color canela fuerte o la que usted esté utilizando para el cuerpo. 11 y 12. Y en el punto bajo número 12 estaremos haciendo el cambio a hilaza color carne. ¿Okay? Esta hilaza color canela fuerte yo la voy a estar cortando. Si bien es cierto, podríamos irlo pasando, sí se puede hacer, pero no quiero que me haga demasiado volumen y entonces quedarían un poquito más grandes los puntos que tienen hilaza por dentro. Entonces, si usted quiere irlo pasando, adelante, pero yo voy a elegir ir cortando las hebras y volviendo a cambiar de color y así. Entonces, voy a extraer la hilaza de color carne y utilizando hilaza de color carne, vamos a realizar 32 puntos bajos, solamente 32. Un punto bajo. Otra vez. Un punto bajo. 2. Y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 32, solamente 32. Ahora, la hebrita de color canela fuerte la voy a alar y la voy a asegurar un poco junto con la de color carne. Y esto lo voy a hacer siempre que cambie de color. De este modo, la primera puntadita que se había crecido un poquito, pues va a volver a su tamaño, al tamaño que deseemos. Cuanto más lo ale, pues más se va a cerrar. Listo, y esto lo vamos a ir dejando dentro. Cada vez que cambie de color, ese es el modo en el que lo voy a ir asegurando. Así que voy a continuar hasta tener 32 puntos bajos utilizando la hilaza color carne o piel o el tono para la piel que usted prefiera. Y justo en el punto bajo número 32 volveremos a cambiar de color. Ya he cortado la hebra color carne. Siempre las voy a estar cortando. Y extraemos otra vez la hilaza color canela. Utilizando la hilaza color canela fuerte, vamos a continuar con 14 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 14 y antes voy a asegurar. Luego de los 14 puntos bajos utilizando la hilaza con canela fuerte, vamos a continuar con esta hilaza. ¿Okay? Y ahora le siguen 2 repeticiones de 2 medios puntos altos y una disminución de medio punto alto. Tomamos lazada y vamos a intentar hacer todas estas puntadas de medios puntos altos y puntos altos lo más ajustados posible para que luego cuando coloquemos el relleno pues no se nos abra el punto. Un medio punto alto, bien ajustadito. 2. Y luego le sigue una disminución de medio punto alto. Yo así la hago. Tomo lazada, inserto, extraigo. Inserto y extraigo en el siguiente punto. Y cuando tengo 4 lazadas en el gancho, tomo lazada y paso por las 4. Así prefiero yo hacer la disminución de medio punto alto. Otra repetición. 2 medios puntos altos. 1. 2. Y le sigue una disminución de medio punto alto. Lo más ajustadito posible, ¿ok? Si nota que se le abre, pues deshace y vuelve a hacer. Siempre se va a abrir un poquito y quiero mostrarle que usted vea la realidad, ¿ok? Pero está bien, está bastante ajustado. Luego de estas 2 repeticiones de 2 medios puntos altos y una disminución de medio punto alto, vamos a repetir 4 veces 2 puntos altos y una disminución de punto. Tomo lazada, inserto para el primer punto alto.
punto alto, ¿ok? 1, 2, y luego le sigue una disminución de punto alto. Tomo lazada, inserto, extraigo. Tomo lazada y paso solamente por. Tomo lazada, en el siguiente puntito, inserto, extraigo. Tomo lazada y paso por 2. Y luego que tenga 3 lazadas en el gancho, tomo lazada, paso por las 3. Y ya he hecho la primera repetición de 2 puntos altos y una disminución de punto alto. Voy a hacer 3 más. Recuerden que son un total de 4 repeticiones. Luego de las 4 repeticiones de 2 puntos altos y una disminución de punto alto, vamos a volver a repetir 2 veces 2 medios puntos altos y una disminución de medio punto. Un medio punto alto, el segundo y luego una disminución de medio punto alto. Una vez más, bien ajustadito. Un medio punto alto, 2 y le sigue una disminución de medio punto alto. Y para completar esta ronda, 2 puntitos bajos. En los 2 que nos quedan. 1 y 2. Y así habremos terminado la ronda número 18 y vean cómo ya va cerrando. Continuemos con la ronda 19. Y esta vez iniciaremos con 11 puntos bajos, solamente 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en el punto bajo número 11 cortemos ya la hebra. Vamos a hacer cambio a hilaza color carne o el tono de piel que usted haya elegido y que ya utilizó en la ronda anterior. Tomemos la hebrita de color carne. Y utilizando hilaza color carne realizaremos un total de 34 puntos bajos. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 34, no olvide asegurar las hebras. Y en el punto bajo número 34 cambiemos otra vez a la hilaza color canela fuerte. Y realizaremos con hilaza color canela fuerte un total de 13 puntitos bajos. 1, 2, así hasta tener 13 puntitos bajos. Luego de los 13 puntos bajos, repitamos 2 veces un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Recuerden, aquí vamos a ponerle muchísima paciencia. Es importante que tome el punto por debajo de esa cadena que se forma encima del medio punto alto anterior. No dentro del punto bajo y el medio punto alto, porque si no eso va a crear mucho agujero. Un medio punto alto, vea dónde. Aquí arribita. ¿Okay? No por debajo, aquí arribita. Y le sigue una disminución de medio punto. Otra repetición más. Un medio punto alto. Una disminución. Luego le siguen 4 repeticiones, cada una de un punto alto y una disminución de punto alto. Un punto alto. Luego, esta siento que se me dio un poco más de lo normal, así que la voy a hacer otra vez. Alto. De punto.
Segundo y lo cerramos. Así voy a repetir un punto alto y una disminución de punto alto 3 veces más, es un total de 4 repeticiones. Luego de estas 4 repeticiones de un punto alto y una disminución de punto alto, le siguen 2 repeticiones de un medio punto alto y una disminución de medio punto. Mire, si le molestan los alambres, siempre puede irlos doblando dependiendo de dónde esté tejiendo, ¿ok? Y la disminución de medio punto alto, una repetición más, un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Para completar esta ronda, 2 puntitos bajos más. ¿No? ¿Nota que le queda muy grande? Lo volvemos a hacer. ¿No? Lo más ajustadito posible siempre en esta área. Lista la ronda número 19. Ya se me había pasado cerrar este agujerito y lo cierto que sí es mejor cerrarlo ahora por dentro y no luego por fuera para que luego no se vea, ¿sí? Entonces vamos a cerrarlo bien fácil. Con una agujita lanera, no necesariamente tiene que ser curva. Eso sí, voy a utilizar solamente 2 hebritas de la misma hilaza. Y he realizado un nudito en el extremo, pero lo cierto es que no es necesario. Vamos a pasar de un ladito a otro tomando así, de este lado a este, la puntada que usted pueda tomar. De un ladito a otro. Vamos a anudar este extremo y lo vamos a anudar. De ese modo es más seguro que con el nudito. Y ya luego seguimos dando puntadas de un ladito al otro tomando una pequeña. No que tenga que tomar un punto completo ni nada así. Solamente unas hebritas pequeñas. Vamos a hacer un nudito. Y listo. Voy a cortar la hebra y la dejaremos. Voltee la pieza y asegúrese de que haya quedado cerradito. Es lo importante acá. Ya está cerradito, así que podremos continuar con la ronda número 20. Iniciemos la ronda 20 con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el punto bajo número 10 hagamos cambio de color. El gancho y extraemos la hebra de color carne. Realizaremos con hilaza color carne 36 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 36. Y en el punto bajo número 36 cambiemos a hilaza color canela fuerte. Y realizaremos seguido 12 puntos bajos. 1,
2. Así continuaré realizando puntos bajos, un total de 12. Solo 12. Luego de los 12 puntos bajos, hagamos 2 disminuciones de medios puntos altos. Recuerde ajustar tanto como pueda. Inserte, extraiga, inserte en el siguiente punto, extraiga la primera disminución, de medio punto alto. Otra más. A iniciarla. Seguido, 4 disminuciones, esta vez de puntos altos. Tome lazada, inserte en el siguiente punto, extraiga y pase por 2. Tome lazada, inserte, extraiga, pase por 2 y luego por las 3. Esta sería la primera disminución de punto alto y así voy a hacer 3 más. Es un total de 4 disminuciones de puntos altos. Listas las 4 disminuciones de puntos altos. Le siguen 2 disminuciones de medios puntos altos. La primera. Y la segunda. Y para completar esta ronda 20, 2 puntitos bajos. 1. Lista la ronda número 20, así va quedando. Recuerde acomodar un poco estos alambres. Vamos a hacerlo justo ahora. Estos alambritos yo dejaré que formen, que se queden aquí dentro del cuerpo, ¿ok? Ahora, no queremos que nos queden puntas para luego rellenar y que nos molesten. Así que lo que haremos será con una pincita, yo simplemente los voy a doblar. Si usted quiere tomar una cinta adhesiva y cubrir la punta, está bien, lo puede hacer, ¿ok? Yo solamente lo voy a doblar y ya que acomode el relleno, pues lo voy a tener en cuenta que queden lo más en el centro posible del cuerpo, ¿ok? Que queden ahí en el centro. También pude haberlos unido, pero se me hace que así es suficiente. Nada más lo dobla y los deja hacia adentro. Ya que le agreguemos relleno a este cuerpo, pues todo eso quedará cubierto, ¿ok? Estos de aquí sí que los voy a seguir dejando libres, ¿ok? Ahora, vamos a continuar con la ronda 21. Y esta ronda 21 la estaremos iniciando con 9 puntitos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y justo aquí haremos el cambio de color. Con hilaza color carne realizaremos un total de 38 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 38. Y el punto bajo 38 y cambiemos de color. Estaremos realizando con hilaza color canela fuerte 11 puntitos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 11. Luego de los 11 puntos bajos vamos a realizar 4 disminuciones de medios puntos altos. Esta sería la primera disminución de medio punto alto y así voy a realizar 3 más. Son 4 disminuciones de medios puntos altos. Y para terminar esta ronda 21, después de las 4 disminuciones de medios puntos altos, hagamos 2 puntos bajos. 1 y 2. Y hasta aquí habremos terminado la ronda número 21. Iniciemos la ronda número 22 con tan solo 9 puntitos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cambiemos de color. El inicio de esta ronda sí es muy similar al de, casi igual al de la ronda anterior, pero cambia el final. ¿Ok? Utilizando la hilaza color carne, realicemos un total de 38 puntos. Uno por cada puntito con hilaza color carne que tenemos de la ronda anterior. 1, 2, así hasta tener un total de 38. Cuando termine los 38 puntos bajos, por favor, no corte la hebra porque luego continuaremos, ¿vale? No la corte, nada más haga una cadena a modo de asegurar por el momento. Eso sí, vamos a cambiar de color y a utilizar la hilaza color canela fuerte para completar esta ronda. Le siguen un total de 11 puntos bajos, 11 puntitos bajos. Recuerde no cortar, no corte esta hebra de color carne. Esta hebrita de color canela fuerte la vamos a ir asegurando, ¿ok? Un punto bajo, 2, dale la hebrita color canela fuerte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Luego le siguen dos disminuciones, que serán disminuciones pues de puntos bajos, ¿ok? Disminuciones invisibles, tomando las hebritas delanteras solamente, una disminución y la segunda. Y para completar la ronda, dos puntitos bajos. 1 y 2. Cortemos la hebra dejando hebritas suficiente para un cierre invisible. Así que voy a colocar agujita lanera. Y también vamos a retirar este marcador. Nos saltamos un puntito en el siguiente insertando por debajo de la cadena. Y luego encimita, del último punto bajo que hicimos. Y retiramos hacia adentro. Dentro vamos a asegurar la hebrita y dejar que forme parte del relleno. No más. Listo. Por supuesto que vamos a cerrar esta área, pero ya esto necesita tomar forma, así que comencemos a agregar relleno. Y la idea acá sobre todo es agregar relleno en las pompis. Sí, desde la parte baja esta área va a soportar muchísimo relleno, pero también es muy importante que velemos que no se nos vea el relleno desde arriba, ¿ok? También tener en cuenta que hay que colocar el relleno debajo de estos alambres. Quiero que queden debajo, ¿ok? Que queden con relleno por debajo y por arriba. Así que nada más agregue relleno, que estas pompis toman su forma, ¿verdad? Y comienza a verse más bonito el cuerpo. Soporta bastante relleno, eso sí. Colóquele hasta que usted note pues que no se abren los puntos, ¿ok? Si se comienzan a abrir los puntos, entonces deje de colocarle relleno. Pero sí que tome toda la forma, incluso aquí de la pancita, aunque más adelante podremos agregar más relleno.
Yo hasta el momento así lo voy a dejar, nada más otro poquito. Que quede relleno, pero también mantener forma, ¿ok? No necesitamos demasiado relleno. Más adelante podremos colocarle más. Quiero que vea cómo se ve por la parte de atrás. Todas estas piernas, por supuesto, que las vamos a acomodar luego. Quiero que vea por aquí por el ladito cómo va quedando todo esto. También lleva más relleno. Y aquí arribita, muy importante. Quiero que vea que sí quedan mínimos agujeros, que la verdad con la cámara se aprecia mucho más que en la realidad, ¿ok? Es que con la cámara pues tiene muchísima luz, lo más mínimo blanco dentro se va a ver. Si usted tuviese un relleno un poquito más oscuro, ideal si fuera de este color, pues adelante, ¿verdad? Pero a pesar de que se nota un tilín, la verdad que queda genial. Así que nada, voy a preparar agujita lanera con hilaza fina de esta misma para cerrar. Puede comenzar de atrás hacia adelante o de adelante hacia detrás. Como quiera, tenemos 11 puntos bajos aquí, 11 acá y las 2 disminuciones en el centro. Así que yo voy a comenzar por aquí. Voy a buscar la forma de que el nudito me quede seguro. Y estaré tomando las hebritas traseras siempre, ¿ok? Para que quede bien cerradito. Aquí está el nudo, no pasó, ¿ok? Entonces la idea acá es la siguiente. Vamos a estar tomando cada hebrita de la delantera. Ok, perdón, dije trasera. Es esta delantera, ¿ok? Para que quede bien cerradito. Cada hebrita delantera de cada punto que tenemos con hilaza color canela fuerte, ¿ok? Pasamos a la siguiente. Y la del otro ladito. Esta es la idea, ir tomando cada hebrita delantera de un lado con el otro. En la medida que avancemos, pues se va a cerrar mucho mejor. Si usted quiere aplicar otra técnica para que el cierre le quede más bonito, adelante. Es libre de hacerlo, ¿ok? Yo le muestro exactamente cómo lo he hecho yo. Estas son ya las dos hebritas de las disminuciones. Y aquí nada más me voy a retirar hacia adentro para hacer quita, asegurar y esconder la hebra. Listo. Una vez que ya está cerradito, así se va viendo, pues voy a agregar más relleno en lo que sería ya el área de la panza. Vean, para que todo esto tome forma, que todavía está vacío. Vamos a retirar estos alambritos para que no nos moleste. Con mucha paciencia, por favor, coloque relleno con mucha paciencia, de poquito en poquito, acomodándolo bien en el cuerpo hasta que a usted le guste cómo se ve. El relleno le llegue hasta aquí, ¿ok? Si no puede con sus dedos, pues con un palillito lo va acomodando todo, ¿ok?
Es muy importante agregar relleno en esta área. Vea cómo en la medida que va colocando el relleno en esta área de aquí, ya va tomando más forma. De lo contrario, pues se le quedaría de este modo. Eso es con relleno. Como quiera, todavía me sigue quedando un poquito inestable de esta patita. Pero todo esto va a ir tomando más forma en la medida que continuemos colocándole relleno. Y no solo eso, sino también cuando tengamos la parte de humana hecha, ¿ok? Pero por el momento, relleno. Esto aquí necesitamos rellenarlo muy bien para que no quede así hundido, sino que quede con una curva bonita. También ya he ido colocando relleno aquí delante, pero todavía no mucho para tejer un poco más cómoda. Pero sí, aún me falta más relleno y miren que le he colocado muchísimo, ¿eh? Pero todavía me falta porque es el relleno el que finalmente le da la forma correcta. Discúlpenme, no quiero hacerles un vídeo tan largo simplemente poniendo relleno, pero sí quiero mostrarles un poquito para que vean cómo el relleno le da la formita. ¿Okay? La formita que deseemos es el relleno. Alguna. Más en una pieza tan grande, ¿ok? Es el relleno. Como mi dedo todavía aquí lo estoy tocando. Entonces, si mi dedo entra hasta ahí es porque todavía falta relleno. Toma forma. ¿Qué diferencia? ¿Ya? De cómo se los mostré ahorita ahora. Es con relleno, aquí no hay secretos, ¿ah? Secreto ninguno, es con relleno, con lo que toma la forma ideal este cuerpo y no es pequeño, ¿ok? No es nada pequeño, este cuerpo soporta muchísimo relleno, sí que tenemos que velar porque no se nos abra mucho más estos puntos, pero aparte de eso, si podemos colocar hacia debajo, pues hay que colocarlo. Yo siento que ya está bastante, ¿no? Okay. Voy a colocar un pelín más, sobre todo ya en esta área. Ya luego que le agreguemos relleno en la parte delantera, pues él termina de enderezarse. Confío un poquito en el proceso, ¿ok? Pero espero y si le esté quedando. Si necesita alguna sugerencia de mi parte, pues siempre me puede escribir un poco privado y enviarme fotos. Con mucho gusto, ¿ok? La única intención es que usted también lo logre. Eso yo lo estoy haciendo. Pues hasta aquí ya voy a parar de colocar el relleno. Pero quiero mostrarle esta centaura en todos sus ángulos. Quiero que vean sus cosas súper bien hechas, pero también sus imperfecciones para que comparen con lo que ya tienen. En esta área de aquí definitivamente sí que se ve bastante el relleno. Es algo que podríamos arreglar un poco con puntadas con la misma hilaza si a usted le molestan, pero esta es mi realidad y la verdad que así lo voy a estar dejando. Si miramos la centaura con hilaza más fina, pues también se nota un poquito. Se nota un poco menos porque son puntadas más pequeñitas, sin duda alguna. Con hilaza más gruesa se nota. ¿Ok? Pero pues esas son las imperfecciones que quiero que vea por si a usted también le está quedando así y se pregunta como que, hey, ¿y esto será así? Bueno, sí, pues así es. Como mismo cerramos este agujero de aquí, la verdad podríamos darle unas puntadas acá y remediar un poco este defecto. Pero yo así lo voy a estar dejando y esta es la realidad, ¿ok? Y desde arriba de este modo. Todavía de enfrente se ve un tilín virado. Y obvio si no va a ser perfecta, pero en la medida que hagamos el cuerpo más para arriba, pues ya estas imperfecciones se van a ir acotejando y va a ir tomando mejor posición. Pero hasta ahora la verdad que está súper bien y vamos a continuar con lo que sería el área humana, ¿ok? Y es justo lo que haremos en la siguiente parte. Así que si aún no se ha suscrito a este canal, le animo a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver esta parte hasta su final y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!